Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, sé muy bien que no es bueno eso que habita en mí, es decir, en mi carne, porque el querer lo bueno lo tengo a mano, pero el hacerlo no. El bien que quiero hacer no lo hago, el mal que no quiero hacer, eso es lo que hago. Entonces, si hago precisamente lo que no quiero, señal que no soy yo el que actúa, sino el pecado que habita en mí. Cuando quiero hacer lo bueno, me encuentro inevitablemente con lo malo en las manos. En mi interior me complazco en la ley de Dios, pero percibo en mi cuerpo un principio diferente que guerrea contra la ley que aprueba mi razón y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mi cuerpo. Desgraciado de mí, ¿quién me librará de este cuerpo presa de la muerte? Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, y le doy gracias. Palabra de Dios. Instrúyeme, Señor, en tus leyes. Enséñame a gustar y a comprender, porque me fío de tus mandatos. Tú eres bueno y haces el bien. Instrúyeme en tus leyes. Que tu bondad me consuele según la promesa hecha a tu siervo. Cuando me alcance tu compasión, viviré y mis delicias serán tu voluntad. Jamás olvidaré tus decretos, pues con ello me diste vida. Soy tuyo, sálvame, que yo consulto tus leyes. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna y en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo decía Jesús a la gente: cuando veis subir una nube por el poniente, decís enseguida: chaparrón tenemos, y así sucede. Cuando sopla el sur, decís: va a ser bochorno, y lo hace. Hipócritas, si sabéis interpretar el aspecto de la tierra y del cielo, ¿cómo no sabéis interpretar el tiempo presente? ¿Cómo no sabéis juzgar vosotros mismos lo que se debe hacer? Cuando te diriges al tribunal con el que te pone pleito, haz lo posible por llegar a un acuerdo con él mientras vais de camino. No sea que te arreste ante el juez y el juez te entregue al guardia y el guardia te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que no pagues el último céntimo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ayer llegábamos al momento en que Jesús se dirige a la multitud después de haberles dado instrucciones a sus discípulos. Pero ayer estábamos celebrando la fiesta de Santa Laura Montoya y entonces esa parte nos la saltamos.
Hoy nuevamente se dirige a la multitud. En esta oportunidad les hace un llamado de atención. Primero les señala un hecho. Ustedes saben interpretar las señales de los tiempos atmosféricos. Cuando ven subir una nube por el poniente, dicen enseguida viene un chaparrón. Y así sucede. Y cuando sopla por el sur, ustedes dicen va a hacer calor. Y lo hace. Y luego llama a la multitud hipócrita. Hipócritas, si saben interpretar el aspecto de la tierra y del cielo, ¿cómo no saben interpretar el tiempo presente? Aquí hay una cosa que no es simplemente el reproche porque ustedes saben interpretar cuándo va a hacer calor y cuándo va a llover. No, hay algo más de fondo. Cuando se trata de interpretar el tiempo, la naturaleza, de forma que no nos comprometa, somos unos expertos. Pero cuando se trata de interpretar la historia, que sí nos compromete, entonces chiflamos y miramos para otro lado. Ahí es donde está la hipocresía. La hipocresía no está en la incapacidad de no hacer una cosa y sí hacer otra cosa. No, la hipocresía está en que cuando hay compromiso a la vista, no sabemos interpretar, nos declaramos incompetentes, incapaces para interpretar. Se refiere concretamente al hecho de que las multitudes no son capaces de interpretar por sí mismas lo que está ocurriendo con la presencia y la actividad de Él. Es para que la gente llegara a la conclusión de que efectivamente aquí está actuando Dios, porque esto que este hombre está haciendo es lo mismo que Dios hizo en los tiempos antiguos, darle libertad y vida nueva a su pueblo. Eso debía haberlos llevado a esa conclusión. Pero ¿por qué no han llegado a esa conclusión? Porque tenían que escoger entre la novedad que presentaba Jesús o la tradición que representaban sus maestros. Y ellos tienen miedo de deslindarse de sus maestros, porque los maestros les han inculcado ese miedo. Les han insistido en que lo que ellos dicen es palabra de Dios y que no aceptar lo que ellos dicen es resistirse a Dios y por lo tanto ganarse un castigo. Los dirigentes se han asegurado de dominar la conciencia de la gente y la dominan por medio del temor. Por eso la gente no se decide a seguir su propio juicio, sino que más bien se atiene a lo que dicen los dirigentes. Y ahí viene el otro reproche que les hace Jesús. ¿Por qué no son capaces de interpretar por ustedes mismos lo que se debe hacer? ¿Por qué tienen que estar pendientes de que otro les diga?
¿Acaso no tienen el discernimiento de Dios? ¿Acaso ustedes no tienen la experiencia de Dios para saber que donde hay libertad y vida, allí está Dios? ¿Por qué tienen que esperar a que diga el letrado o a que diga el fariseo qué es lo que hay que pensar o qué es lo que hay que hacer, cuando ustedes mismos lo pueden deducir porque ustedes conocen a Dios? Este es un reproche que tiene mucho calado, porque indica que los adultos se están comportando como niños. No tienen independencia de criterio. Claro, es que tampoco han sido educados para tener un juicio crítico, pensamiento propio. Y eso le ha causado al pueblo un daño terrible, porque por un lado los dirigentes lo dominan, lo controlan a su amaño, pero por el otro están entorpeciendo la obra de Dios. Y fijémonos que este no es un asunto de épocas pasadas, como decía un amigo, tiempos de bárbaras naciones. No, esto sigue vigente. El Papa Francisco está invitando a la Iglesia a hacer un discernimiento de los signos de los tiempos y a darnos cuenta de que nos apartamos del camino que llevábamos inicialmente, que es el camino de la sinodalidad, y que hay que volver a ese camino. Y ya uno escucha voces hasta de excelentísimos señores obispos que dicen que eso no es por ahí, que el Papa está traicionando la Iglesia. Es justamente lo mismo, cambian únicamente los nombres y los personajes, pero la actitud es la misma. Sin embargo, esa gente es la que habla de las cosas de la política y arregla el mundo, y se sientan con una botella de cerveza o con un vaso de jugo a arreglar el mundo. Todo lo que no los comprometa. Pero en el momento en que tengan que empeñarse por sí mismos, allí no saben. Chiflan y miran para otro lado. Por último, Jesús hace ver una cosa que nosotros necesitamos asimilar muy bien. El mejor criterio para vivir, para convivir, no es la ley. La ley es un mínimo cuando las personas no son suficientemente adultas y no tienen la capacidad de amar como lo hace el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Entonces, como él enseña y como Pablo después va a explicar, la ley es para personas inmaduras. El cristiano maduro, valga la cuña, el cristiano confirmado, no necesita la ley porque tiene un principio de actuación que es superior. Por eso, fijémonos el ejemplo que él propone. Cuando te diriges al tribunal con el que te pone pleito, haz lo posible por llegar a un acuerdo con él mientras van de camino. El asunto está en esto: hay alguien que me pone un litigio, yo puedo ir y acomodarme al sistema legal o legalista, que es más bien no es legal sino legalista.
Y ahí lo que voy a encontrar es aquel aforismo que manejan los legistas. La ley es dura, pero es la ley. La ley es a rajatabla. Claro que nosotros sabemos que también es a rajatabla y con precio. En nuestro mundo de hoy, lamentablemente, hay sentencias que se compran. Si tú te pones a arreglar esto desde el punto de vista de la ley y prescindes de la buena voluntad, de la voluntad de arreglo y reconciliación con el otro, entonces vas a seguir un proceso que te va a llevar a donde no quieres. Tu adversario te arrastrará ante el juez te entregará al alguacil y el alguacil te meterá en la cárcel. Es la dureza del sistema legal que no es humano, a duras penas intenta ser racional. En cambio, dice Jesús, cuando hay buena voluntad se puede lograr un acuerdo que sea mejor para ambas partes. Con este ejemplo, lo que él pretende es que nosotros nos demos cuenta de que el orden legal ciertamente hace falta allí donde no hay capacidad de amor, pero que allí donde hay capacidad de amor, el orden legal no es lo máximo. La multitud, los asistentes a esta instrucción que está dando Jesús, se están dando cuenta de que Jesús plantea una situación nueva, que se sale de los moldes del legalismo fariseo. Ellos lo ven. Ellos también se dan cuenta de que el planteamiento que hace Jesús es superior al que les han hecho sus letrados y fariseos. Pero no se atreven a dar el paso por miedo. No se atreven a comprometerse por miedo. No es que no sepan, es que no son capaces de vencer el miedo. En nuestro tiempo también nos encontramos cosas así. Ya les hablaba de la sinodalidad de la que el Papa nos hablaba, pero también, volvamos a mencionarlo, el cuento de la comunión en la mano. Hay muchos católicos que se privan de la comunión para seguir orientaciones que no están en el Evangelio. No hay un solo texto en el Evangelio que se diga que la Eucaristía no se puede recibir en la mano. Por lo tanto, no es enseñanza divina, es enseñanza de hombres. Y hay católicos que se parten el brazo por seguir esa enseñanza de hombres y por combatir la enseñanza de Dios. Así sucede. Nosotros nos encontramos con Jesús en este diálogo que Él entabla con nosotros a través de su palabra, y ahora nos remite al banquete de la Eucaristía. Decidan por ustedes mismos lo que tienen que hacer.